Hoy viene a tomar café con nosotros la periodista Lucía Embomío, que viene en calidad de escritora porque acaba de publicar un libro, su última novela, Tierra de la Luz. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerte aquí a nuestro ladito en este día de puente. Yo sí que estoy contenta. Es una novela ambientada en los invernaderos donde miles de jornaleros y jornaleras recogen las frutas y las verduras que abastecen las mesas de España y de Europa. En uno de esos mares de plástico, explotada bajo un sol abrasador, acaba Engolo, que es una de las protagonistas de tu novela, cuya historia está basada en las vidas reales de dos mujeres, Nora y Margarita, una mujer marroquí y otra guineana, con las que hablaste y te inspiraron para escribir este libro. La vida aquí en el asentamiento muy dura. La gente vive aquí sin nada, sin dinero, sin nada. No hay descanso ni nada, te pagan una miseria. Cada jefe te paga diferente del otro, más o menos 30, 29, 32 para 8 horas. Lo que tiene que hacer es trabajar duro, aunque alguien está ahí detrás diciendo, anda, vamos, prisa. Tienes que dar lo que puedas para poder trabajar bien, para que no te eche el mismo instante. No puedes denunciarle, ni tiene pruebas, ni tiene cómo hacerlo, porque sabe que no tiene papeles. Cuando vine a España yo me imaginaba algo mejor, una vida mejor, normal. Y al llegar aquí es como si fuera volviendo a tu país, sin nada. Estás así como un gato en agujero, teniendo miedo para que no le mates. Lucía, tú nos has compartido esta grabación. ¿Cómo las conociste? ¿Quiénes son Nora y Margarita? Bueno, las conocí porque me fui de vacaciones a Almería, estaba en Roquetas y me puse en contacto con personas de allí, pues chavales nacidos en Almería, pero cuyos padres y madres han trabajado también en ese mar de plástico. Entonces me llevaron a uno de los asentamientos, en Atochares, y la verdad es que me impresionó muchísimo encontrarme ahí a una mujer de Guinea Ecuatorial, porque yo soy originaria de allí y porque sí que es cierto que es una diáspora con muchísimo arraigo en España, ¿no? O sea, mi padre llegó, por ejemplo, en 1966 a este país, entonces precisamente por eso parece que tenemos redes que nos libran de ciertos lugares. Entonces comprobé que no. Y digamos que me dejó un pozo profundo, ¿no? Porque precisamente por eso y también por la dureza y porque entendí cómo esa dureza se expresa de una manera distinta cuando se trata de mujeres. Porque a la explotación laboral le suma otras millones de cosas. Así que a partir de ahí entrevisté a esas mujeres, pero también a esos hijos e hijas de personas migrantes que ya han nacido en Almería y que parece que de alguna manera tienen que continuar eso que empezaron a hacer sus padres y sus madres, ¿no? Como que no se piensa en ellos de otra forma. Como si sus padres y sus madres no hubieran venido, entre otras cosas, para que esos hijos pudieran hacer algo distinto, pudieran tirar para adelante, y como en muchas ocasiones también ellos y ellas acaban pensando que efectivamente es su única opción, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí y partiendo de historias reales, decidí crear un mundo distinto, que podría ser Almería, que podría ser Huelva, que podría ser Lleida, Albacete, pero también el sur de Italia, el sur de Grecia, ¿no? Donde están las diferentes huertas de Europa. Y además podría ser también, pues, no sé, yo estuve en Líbano con personas refugiadas sirias y palestinas, estuve en Haití con personas desplazadas del terremoto y me di cuenta de que en todos esos espacios, que son lugares de máxima exclusión, ¿no? Hay historias que se repiten y fortalezas que también se dan, porque cuando no te queda otra, cuando estás todo el rato un poco, ¿no? Pues, al borde del abismo, pues hay veces que se desarrollan fortalezas impensables, poderosas y bellas también. Se construyen lazos que tú describes de una forma muy poética en tu novela. Pues eso, lazos comunitarios entre las protagonistas, lo que tú dices, para salvarse de alguna forma, ¿no? Sí, porque no, a mí hay una expresión que no me gusta nada, que es lo de están hechos de otra pasta, ¿no? Porque la realidad es que aquí todo el mundo está hecha de la misma pasta. Pellejo, carne, músculo, hueso, quien tiene, que yo poquito, y las vísceras, ¿no? Y, jolín, esto se demostró, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española hace un montón de tiempo. ¿Cuántas personas tiraron para adelante, ¿no? A pesar de las dificultades, o se despidieron de sus hijos y a los que mandaron a otros países como Rusia, donde fuera, ¿no? Y a pesar de todo, pues lo sobrellevaron como pudieron, ¿no? Incluso sintiendo mucho dolor. Entonces,
Bueno, pues yo creo que sí, que en esos escenarios difíciles pues se dan actos heroicos de manera cotidiana, si quieres, para tratar de estar mejor. Y que entre las mujeres, porque al final es una novela donde aparecen muchísimas mujeres, pues se crean escaleras para poder salir de esos espacios, aunque sea a ratos, que son hermosas. Y bueno, yo creo que también es una novela de amistad. Me gusta decir que amistad es otra forma de decir amor. Total. Y no sé, también algo que aprendí, por ejemplo, en Haití, que me llamó muchísimo la atención, es que muchas mujeres en esos campamentos de personas desplazadas tras el terremoto no iban a orinar por la noche porque no tenían farolas. Algo a lo que no damos tan importancia, ¿no? Y sin embargo no iban porque se exponían a ser víctimas de agresiones sexuales por el camino. Entonces yo decidí crear un mundo en el que las mujeres, por ejemplo, se iban avisando cuando pasaban por las diferentes casas y decían estoy. Y entonces otras mujeres encendían las luces de su vivienda para crear una especie de engranaje lumínico en el cual podían protegerse. Siento que esa ayuda entre mujeres no solo es algo necesario, sino también a veces se expresa de formas muy creativas, muy bonitas, y sirve, ¿no? Y ese estoy que decían era una manera de recordarse a sí mismas que existen en un lugar en el que de alguna forma les hacen sentir que son invisibles, a pesar de ser la mano de obra que favorece esos milagros económicos que tanto nos enorgullecen. Es que esta es la gran paradoja, ¿no? Que este mundo que nos cuentas lo imaginas muy lejos de aquí, pero está aquí mismo. O sea, ese submundo está en este mundo próspero y además es el motor de que determinados productos lleguen a las mesas de esa España, de esa Europa próspera, y aquí es donde está el verdadero contraste. Y yo no sé si en tu doble vertiente de periodista y de novelista en este caso, ¿por qué te has lanzado a la novela? Porque también aquí hay mucha información que tú ahora mismo nos estás contando y que se podía haber escrito en forma de ensayo, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta la novela en el relato de lo que nos quieres contar? Claro, al final el periodismo se cuela porque es lo que llevo haciendo un montón de tiempo, y al final trabajo también en Aquí la Tierra y he visitado muchas huertas. Aquí la Tierra, un programa de televisión española, y yo misma he recogido fresas en Dinamarca, yo misma he sido jornalera, entonces ahí en las descripciones hay algo de eso, pero yo necesitaba la magia para contar sentimientos. Y me parecía bonito poder sumergir a esas personas en un mundo en el que podían, si quieres, volar, ¿no? Escapar de su dureza del día a día. Y porque además yo soy afrocastellana, mi madre es de Segovia y mi padre es de Guinea Ecuatorial. En casa no se habla de sentimientos y tampoco se expresa, ¿no? Para que os hagáis una idea, en Fang, la lengua de mi padre, no existe la palabra beso. ¿Cómo? No existe la palabra beso, no existe. Se dice chupar la mejilla, porque era lo que veían haciendo a los españoles, ¿no? Que eran los colonos. Entonces, como a mí también me cuesta, pues yo acudí al realismo mágico para poder expresar todo eso que me cuesta tanto. Y me sirvo de las hipérboles. Y también bebo mucho de lo que veo en mi casa y de lo que me ha contado mi padre, que mi padre es eso, ha sido un hombre contón. Entonces, él, por ejemplo, cuando me contaba historias, me hablaba de elefantes que hablaban en su idioma, de tucanes que les ayudaban a preparar la munición y cosas así. Entonces, todo eso se cuela en mis relatos, y también esa necesidad de poder expresar sentimientos desde lo más profundo, y yendo más allá del está triste, muy triste, está alegre, muy alegre, ¿no? La protagonista de tu novela no vino a España en patera ni saltó una valla, vino en avión a seguir estudiando, conociendo el idioma para alojarse con familiares que ya residían aquí. ¿Cuánto de estereotipo tóxico, diría yo, sigue arrastrando el relato sobre la migración que contamos todos los días en los medios de comunicación? Para mí el más tóxico es quizá la narración monolítica de lo que se supone que es la migración, ¿no? Que hay una única manera y cuál es la imagen. Además, que nos viene a la cabeza prácticamente todo el mundo cuando pensamos en migración es hombre negro que ha llegado en patera probablemente de África Occidental, y además vemos masa y no individuo y jamás les escuchamos hablar, y ni siquiera se usa la palabra persona, sino casi siempre migrante, ¿no? Entonces yo lo que quería era precisamente mostrar un mundo en donde migrar es algo común,
los perfiles son súper diferentes entre sí, los motivos también para salir de la Tierra, que en general casi nadie quiere salir porque la nostalgia es gigante y casi todo el mundo querría quedarse en su casa y cerca de sus seres queridos. Entonces yo quería mostrar muchas realidades, muchas verdades al final que están en el día a día, desde mujeres que vienen a estudiar a otras que querían conocer mundo, las hay que salen de su casa también porque la situación económica estaba complicada, y otras que han abandonado a su familia, pues porque, pues, ¿no? En el caso del libro, pues se ve a personas que son lesbianas, por ejemplo, y que en su tierra no es tan sencillo, ¿no? Y cómo también se idealiza a veces Europa. Quería mostrar esa diversidad y romper, y de hecho hay muchos personajes, que es algo que, sí, ¿no? Y precisamente están todos esos personajes para poder explicar todas esas vivencias distintas, todos esos sueños diferentes, todas esas aspiraciones también y todos esos orígenes. Hay un momento en la novela en la que la protagonista le cuenta a un amigo que una de las cosas que aprendió al llegar a España fue a interpretar el papel de la migrante buena, agradecida, ¿no? de esa trabajadora sumisa, el único que la sociedad tolera que esa migrante tenga, no porque no pueda hacer otra cosa, sino porque hace lo que se espera de ella. Y también conecta con algo que narras en la novela y que te han contado algunas de las mujeres con las que has entrevistado y te han inspirado para hacer este trabajo de campo. Por ejemplo, el freno de las expectativas, antes lo mencionabas, ¿no? Por el color de piel. Esto es lo que te decía Helen. No te metas en bachillerato, y era como, ¿por qué? Si yo me veo capacitada, deberías apoyarme, no decirme, no puedes hacerlo, no puedes ser médica. Eran esas cosas, ¿no? De, tú no eres capaz porque no te van a coger, no. Pues yo aún así, pues tiré para adelante. Me hice mi bachillerato. Ahora mismo estoy estudiando profesión de ser hermana, que es lo que quería hacer. Y cuando he vuelto al instituto y le digo eso a esa profesora, la misma que me lo dijo, me dice, ay, ¿en serio? No me lo creo, ¿has llegado tan lejos? Y yo, pues sí, con una sonrisa, y es como... Pero yo creo que en muchas personas le influye para mal, ¿no? Porque a mí me llevó a bajar la autoestima. Y otra situación que he tenido así en el trabajo ha sido que, bueno, que llegue uno y me diga, ¿qué haces trabajando aquí? Y yo, perdona, es que tú deberías de trabajar de prostituta o en un invernadero. Y yo, ¿por qué tengo que trabajar en esos sitios? Porque tú me lo digas, que te digan eso delante de la gente, es chocante, ¿no? Qué difícil, ¿no? Sí. Y vivir encasillada en el estereotipo de lo más bajo simplemente porque eres como eres. Totalmente. De hecho, hay números, ¿no? No solo es la experiencia de Helen Digala, afroalmeriense, como digo, de origen Guinea-Bissau. El 69% de los hijos de migrantes y el 60% de las hijas de migrantes no llegan a bachillerato. Son datos, creo que de un estudio que se hizo en la Universidad del País Vasco, y un 24 o 28% culpa un poco al profesorado de que no espera nada de ellos, ¿no? Hay una falta de expectativas acerca de este tipo de alumnado tremendo. Y luego también se dan las realidades de las propias familias migrantes, ¿no? Pues casas en las que muchas veces solo está la madre y es el único punto de acceso a Internet, y puede que esa madre pues no pueda pagarte las clases particulares si se te dan peor las matemáticas, o no puede ayudarte con los deberes, puede que no conozca tampoco los recursos que hay como becas, ¿no? Para comprar libros, etcétera, etcétera. Entonces, o que trabaja tantas horas que a ti como niña, y esto también lo contaba Helen, ¿no? Te toca ayudar a tus hermanos, cuidar a tus hermanos y hacer un poco de mamá cuando todavía eras una niña y que quizá ni siquiera jugar. Entiendas por qué tu madre no está en casa, ¿no? Exacto. Entonces, esto es algo que está sucediendo y que, bueno, yo nací en el 81, cuando yo era pequeña yo era pues una anomalía, no había muchas familias de ascendencia migrante, pero yo recuerdo ahora de ir a presentar un evento vestida de domingo y que me hayan dicho, date prisa que está llegando la gente y tienes que dejar esto limpio, ¿no? Y yo maquillada como una puerta, y no pasa nada porque por supuesto no eres menos si eres la que presenta o la que va a limpiar, faltaría más. El problema es cómo no nos imaginan en otros lugares. ¿Y claro. por qué? ¿No? ¿Y por qué? Y antes has hablado de la memoria también, ¿no? De que los españoles hemos olvidado aquella época en la que nosotros fuimos inmigrantes, nosotros fuimos los explotados, nosotros fuimos los que tuvimos que ir a otros lugares para alimentar a una familia que muchas veces se quedaba aquí. Pero es curioso también cómo el discurso contra la emigración viene por parte de individuos que se apellidan Ortega Smith o Hermann Tertsch, que se ve que de Segovia precisamente no han venido, ¿no? Efectivamente. Sus familias. Y después también algo sobre lo que te quiero preguntar, que son las segundas, las terceras generaciones de migrantes. Si también
digamos, tienen este defecto de la falta de memoria, porque en Estados Unidos lo hemos visto, ¿no? Como de repente hay un electorado que antes era demócrata y sin embargo ahora se ha volcado a un señor como Trump, que lo que quiere es hacer un muro muy grande para los que son como ellos y para los que ahora quieren llegar como ellos llegaron hace tiempo. Sí, también se ha visto, por ejemplo, en Marsella, durante algún tiempo ha sido un granero de votos para Le Pen, cuando estaba Le Pen, ¿no? No me queda muy claro por qué puede ser. A veces pienso que quizá tienen miedo de que... también esto que está pasando mucho en las periferias. Yo soy de Alcorcón y está pasando en la periferia sur de Madrid esta idea de los últimos contra los penúltimos y tratar de luchar por las sobras que nos dejan al final. El miedo a perder lo poquito, las escasas conquistas que tenemos. No lo tengo muy claro. También hay algo, ¿no? Has hablado de segunda, tercera generación. ¿Cuándo nos van a llamar españoles? ¿No? O sea, yo no sé a qué... Porque encima yo si me pongo farruca, como mi padre es de Guinea Ecuatorial y llegó antes de la independencia de Guinea, que sabéis que fue incluso provincia española, si me pongo farruca desde 1778 por parte de padre, soy española. Y por parte de madre, mi apellido Rubio. Eso puede ser visigodo, vaya usted a saber, ¿no? Pero no lo sé. Es esto, ¿no? Que a veces cuando hay ciertas presiones y esta necesidad de demostrar algo que es producto de la casualidad, como es el hecho de que yo haya nacido aquí, que mi padre sea mi padre y mi madre sea mi madre, te lleva a luchar y a pedir explicaciones a quienes tienes al lado o están por debajo de ti y no miras hacia arriba a exigir responsabilidades a quienes quizá están provocando que tú tengas la situación que tienes. Qué pena, ¿no? Qué pena que al final nos enfrentemos entre quienes estamos más abajito y no desviemos un poco la mirada hacia otros lugares.